Buenas tardes a los que están conectados a través de la plataforma Facebook Live. Estamos comenzando esta presentación del seminario de las fuentes del yoga que vamos a desarrollar hoy jueves 23 de marzo y el próximo jueves 30 de marzo. Deteniéndonos en cada una de las dos principales fuentes del yoga, tal cual vamos a desarrollarlo a partir de este momento. Así que sean todos bienvenidos. En tal caso, al final voy a conectarme en mi teléfono al Facebook Live por si alguno tiene alguna pregunta que quiera realizar. Bien. Vamos a comenzar como tradicionalmente se suele hacer en todas las actividades relacionadas con la enseñanza, en la tradición de la India, en la que se recalca la importancia de invocar lo mejor de uno mismo, lo mejor del lugar en el que uno se encuentra, lo mejor de todo el cosmos que nos acompaña, para el acto de aprender, que es uno de los actos centrales de la existencia. Y lo vamos a hacer con uno de los así llamados Shanti Mantras, o mantras de la pacificación, que encabezan las principales escrituras de la India, que son llamadas Upanishads, y que traducido lo tenemos aquí para que lo sigan quienes quieran cantarlo, tanto en sánscrito como en español. Pide la protección para quienes vamos a dedicarnos a aprender y que nos asistan la luz y la verdad y que se diluyan las barreras que tienden a separarnos los unos de los otros. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahabiriam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mabit Vishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Señor, protégenos, al maestro y al discípulo, cuídalos, que la verdad podamos alcanzar, que el estudio luz nos pueda otorgar, que nunca haya distancia entre los dos, que haya paz, que haya paz. Que haya paz. Muy bien. Vamos a chequear que el sonido esté llegando adecuadamente. El video no tiene sonido. Los que están conectados, que veo que hay varios conectados, pueden escribir en el chat si están recibiendo bien el sonido, por favor. Porque haya distancia entre los dos. Bien, listo. Entonces queda claro que está funcionando el sonido. Muy bien. Y para comenzar hemos elegido el primer párrafo de uno de los textos fundamentales para el estudio de la tradición de la filosofía de la India en lengua española, el texto Enseñanza de los monjes en los Himalayas, en su primera edición y luego llamado Filosofía Final, de la profesora Ada Albrecht, que nos dice que todo sistema filosófico es siempre un camino que trata de llevar al alma peregrina del hombre desde las tinieblas a la luz, desde la ignorancia a la sabiduría. Esto mismo es lo que muchas veces tradicionalmente se canta en las clases de meditación o en rutinas de Hatha Yoga, en la célebre oración proveniente del Brihadaranyaka Upanishad, el llamado Asato Ma Sat Gamaya, justamente condúcenos
desde lo que carece de realidad a lo que tiene sustancia, de la oscuridad hacia la luz, de lo perecedero a lo inmortal. Y la palabra con que India designa ese trayecto, y vamos a ver también que es la palabra con la que designa la meta de ese trayecto, es la palabra yoga. Por más que en el mundo moderno, tanto en Occidente como en India, cuando hablamos hoy día de yoga, tendemos a concentrarnos exclusivamente en una serie de recursos psicofísicos o respiratorios y en una clase en la que están transcurriendo prácticas de asanas, esto es posturas y pranayama, o sea, ejercicios respiratorios. La palabra yoga en sí misma designa toda una serie de prácticas destinadas a la transformación interior para poder tener elementos, herramientas con las que transitar en ese camino que se menciona aquí como el camino propio del alma. Y ese desarrollo del concepto de yoga a lo largo de la historia ha tenido distintas etapas. Aquí en la imagen que acompaña pueden ver algunas de esas principales etapas de cómo diferentes momentos de lo que se conoce como la tradición de la India han acompañado, han desarrollado, han aportado elementos para el desarrollo de lo que genéricamente llamamos yoga. En este seminario nos vamos a detener específicamente en dos de esas etapas que las encontramos aquí ubicadas en este diagrama, en la zona inferior derecha donde dice el yoga en el Bhagavad Gita, y justamente en el centro, debajo donde dice yoga clásico, Patanjali, porque son justamente las dos fuentes que aportan los fundamentos sobre los cuales todas las disciplinas llamadas yoga de India se han desarrollado. En el evento de hoy, en el de este jueves, nos vamos a detener en el llamado Yoga Darshana, en la enseñanza que aparece en el texto de los aforismos sobre el yoga de Patanjali, y en el próximo jueves vamos a ver los que tienen que ver con los fundamentos que derivan del Bhagavad Gita. Se tiende a ubicar históricamente, cuando nos acercamos a la tradición de la India, sepamos siempre que tenemos dos fuentes para ubicar en la historia, que estas dos fuentes tienen diferentes criterios y por eso a veces las dataciones que ubican en los periodos de la India son tan diversas. Una es la fuente tradicional, lo que la cultura tradicional de India sostiene en cuanto a la aparición de las fuentes, que tiene un propio método, y dentro de ese método el individuo y el momento en que el individuo produce una obra no resultan relevantes, sino que el criterio superior es el de la veracidad que contiene una determinada enseñanza. Y en función de eso se tiende a depreciar quién fue el que la desarrolló o cuándo la desarrolló. Frente a esto tenemos la otra fuente, que es la tradición académica, histórica, que tiene otro método diferente, el método científico histórico propiamente occidental, por más que se ha desarrollado también en las universidades de la propia India, y que por lo tanto se basan en la existencia de registros históricos, en contraste con la primer fuente, que tiende a ubicar los orígenes en el inicio de las tradiciones orales y por lo tanto no escritas, frente a la importancia que tienen los registros históricos y escritos para el método académico. Desde esta perspectiva, desde esta última, se tiende a ubicar la aparición de los aforismos sobre el yoga de Patanjali entre el año 200 a.C. y el 200 después de Cristo, lo que hoy día se llama
la era común, antes de la era común y luego de la era común. Y junto a esta, y con una mayor antigüedad para la propia tradición de la India, el llamado Yoga Shastra o texto del yoga o enseñanza del yoga, que es justamente el Bhagavad Gita, y que de acuerdo a la tradición académica es ubicado en el año 500 antes de la era común, y varios, por lo menos un milenio antes, de acuerdo a la tradición oral que la propia India transmite. Como antes les anuncié, hoy nos vamos a detener en particular de la contribución que hace esta obra llamada Los aforismos sobre el yoga de Patanjali a la disciplina espiritual del yoga en la tradición de la India, y el próximo jueves nos vamos a detener en los contenidos del así llamado libro del yoga, el Bhagavad Gita. Bien, volvemos entonces, vuelvo para los que están escuchándonos a través de la transmisión, perdón a los que están aquí personalmente, que estoy enfocado en, a ver, un poquitito, y los tengo tan ahí. Si después quieren, ustedes se corren un poquito. Bien. También para los que estuvieron interesados, sepan que a partir del mes de abril, de cada uno de estos dos contenidos va a comenzar un seminario anual que tiene clases una vez al mes en el caso de Patanjali y 2 veces al mes en el caso del Bhagavad Gita, justamente para todos aquellos que están interesados en continuar profundizando. ¿Qué características tiene esta enseñanza que aparece en este libro que ustedes pueden ver aquí en una imagen? Si quieren, pueden sentarse ahí y ver las imágenes. Estamos invitando aquí a algunos de los que están asistiendo para que si quieren puedan. Ahí está. Bien, buenísimo. En el momento en que este sabio Patanjali aparece, su gran labor fue la de sintetizar una sabiduría existente y una serie de prácticas que llevan a esa sabiduría. Tenemos vestigios, y ahí sí arqueológicos y por lo tanto históricos, que datan del año 4500 a.C., de la llamada civilización del Indo-Sarasvati, una civilización pre-aria de la India, muy desarrollada, mucho más desarrollada que las civilizaciones que en ese momento se desarrollaban o en la cuenca del Nilo o en el Medio Oriente. Y esto lo sabemos porque hay por lo menos 3 ciudades completas que han sido excavadas y se las puede recorrer hoy día, las ciudades básicamente de Mohenjo-Daro y Harappa en el actual Pakistán, ya que el Valle del Indo ha quedado justamente políticamente dentro de la superficie que hoy día es el país Pakistán. Y en esa cultura se han encontrado sellos que muestran justamente a seres en posiciones de práctica de meditación. Lamentablemente no han aparecido hasta el día de hoy, a pesar de que este es un tema de investigación permanente en la tradición de la India, en parte porque el gran desarrollo de la civilización del Indo-Sarasvati podría desvirtuar la teoría de la invasión de los arios a la India, que nunca ha sido posible demostrar desde el punto de vista histórico-arqueológico, es simplemente una deducción que se ha hecho a partir del estudio de las lenguas y de las raíces de las lenguas indoeuropeas, así llamadas indoeuropeas o indoarias. Y en esos sellos que se encuentran, podemos ver entonces que hay seres practicando meditación. Como les decía, lamentablemente no se han encontrado escrituras provenientes de la cultura del Indo-Sarasvati, por lo tanto no tenemos vestigios
registros históricos escritos de cuál era el conocimiento que tenían los habitantes de la cultura del Indo-Sarasvati. Pero lo que sí sabemos, y es lo que confirma la tradición, es que llevaban adelante todas estas prácticas. De hecho, el sabio Patanjali, cuando compone esta colección de sutras, el sutra es una forma literaria propia de la tradición de la India que utilizan los sabios que redactan tratados básicamente filosóficos, con el objeto de sintetizar con la menor cantidad posible de palabras y con palabras que resulten unívocas y con nociones que no resulten redundantes y que sean fáciles de poder ser memorizadas, dado que aún con la invención de la escritura y aún hoy día, inclusive la transmisión de la tradición espiritual de la India se sigue haciendo en la oralidad, por lo que significa ese principio que instauran y desarrollan los maestros de India, que es que la sabiduría espiritual se transmite de alma viviente a un alma viviente. Por lo tanto, la grandeza que tiene este sabio es en una pequeña colección, que nosotros la vemos aquí en la imagen que ustedes tienen a la izquierda de la pantalla, se encuentran justamente transcriptos los sutras o aforismos que inician el segundo capítulo. Y están acompañados, son muy pequeños, son estos que están marcados en azul, que están dentro como de un cartucho azul, como ven ustedes, aquí el número 1, aquí el número 2, aquí el número 4, aquí el número 5. Apenas fíjense que ocupan la mitad o la 3/4 parte de un renglón. Y están acompañados debajo de comentarios, porque para poder entender el significado de estos sutras, que como decimos son síntesis de conocimiento, como suelen ser en general todo aforismo en cualquier lengua, es necesario los aportes que han hecho a lo largo del tiempo los distintos comentaristas que buscan como desenvolver esa especie de paquete de tesoro envuelto que es un sutra. En este caso, el comentario más tradicional que acompaña al Yoga Sutra de Patanjali, que es el comentario atribuido al sabio Vyasa. Por lo tanto, la enseñanza que desarrolla Patanjali tiene que ver con una enseñanza que en la India se la llama Upadeya. Esto es una enseñanza que se transmite vivamente de maestro a discípulo. Patanjali busca transcribirla con el objetivo con el cual en general los maestros buscan codificar las enseñanzas, como lo hizo en su momento Lao Tse en la tradición de China, como lo hicieron en su momento los primeros discípulos de Jesús, que como escribe Juan en su primera carta, lo que hemos visto, lo que hemos oído, aquel que ha estado ante nosotros, de eso damos testimonio. Esto es la conciencia de saber que hay delante generaciones que van a poder apreciar estas síntesis, estos cofres, especies de cofres, dentro de los cuales se envuelve la sabiduría para que pueda perdurar a lo largo del tiempo. El segundo carácter que tiene esta sabiduría es que es lo que en la India se llama un darshana. Esto es una mirada en torno a la vida. Por lo tanto, tiene un punto desde el cual en el cual se ubica este sabio llamado Patanjali, y en particular lo interesante y lo útil y lo provechoso que resulta para nosotros hoy día es que su punto de mirada es que todos nosotros somos seres psíquicos. Somos seres que estamos dotados de un instrumento llamado nuestra mente, nuestra psique, nuestra capacidad de elaborar y procesar todo lo que nos toca vivir, y que esa dimensión psíquica, mental, intelectual, emocional de nuestra existencia
es un ámbito central que decide el curso de nuestras vidas. Cuando Patanjali escribe hace 200 o 300 años que ha pasado por la India el sabio Siddhartha Gautama, que sería luego llamado a la posteridad Buda, en forma más popular, Tathagata, dentro de la propia tradición budista. Y en uno de los textos que recoge sus principales aforismos, justamente, que es el Dhammapada, el camino de la realización del sentido de la vida, sostiene lo siguiente: las condiciones en las que nos encontramos actualmente son el resultado de nuestros propios y previos pensamientos. Este es un principio que comparten Buda, Patanjali y desde ya toda la sabiduría vedántica contenida en las Upanishads, que son también contemporáneas. ¿Por qué? Porque en la tradición de la India, en toda esta época clásica de la tradición de la India, los saberes son compartidos y no están segmentados ni aislados en cada una de las diversas tradiciones que se están desarrollando. Varias tradiciones meditativas muy fuertes atraviesan la India de los primeros 500 años antes de Cristo, la tradición vedántica expresada en las Upanishads y expresada en Bhagavad Gita, la tradición budista, la tradición jaina y también las tradiciones de las vertientes tántricas del hinduismo que unos siglos más tarde florecerán y aparecerán en una diversidad de colección de textos y enseñanzas. Y todas ellas se entrelazan y se comparten, por eso es que incluso en el propio Yoga Sutra de Patanjali nos es frecuente encontrar la referencia a términos en torno a la naturaleza de la mente o en torno a la práctica espiritual o a la meditación que son comunes a la tradición budista primordialmente y algunos también a la tradición jaina. Por eso se dice que las darshanas funcionan en la India, como las tenemos aquí, las mostramos aquí como especies de cajas chinas que se van complementando las unas con las otras, van presentando distintos aspectos de la realidad. En general, la tradición del yoga de Patanjali, que la tenemos aquí, es presentada junto a la tradición del Samkhya, que es el conocimiento cosmológico de la India. A Patanjali no le interesa la cosmología, se apoya en ella, toma las nociones que el Samkhya deriva y desarrolla en torno a los elementos que conforman el cosmos en el cual todos nosotros los seres humanos vivimos, lo da por hecho y se dedica específicamente a estudiar nuestra cosmología interna, nuestra propia constitución, cómo es ese microcosmos que somos nosotros, que está compuesto de esos mismos grandes principios que se encuentran en la realidad, por eso en la realidad exterior, llamémosle, por eso es que comparten nociones con la tradición del Samkhya, pero que funcionan individualmente de una manera particular. No, desde ya no es el sentido de este seminario ampliar en estas nociones. Funciona de esta manera, como recién decíamos, como una tradición, que como la palabra latina trad lo dice, consiste en ir entregando un testimonio, como en el caso de la carrera de atletismo que vemos aquí, y como el mismo nombre del objeto que se utiliza en la carrera de atletismo cuando el corredor que está en movimiento entrega al que recién ha comenzado a moverse. De la misma manera, la tradición del yoga darshana de Patanjali, como todas las tradiciones hindúes, jainas, budistas en la India, funcionan a través de este mismo principio. Y a su vez, funcionan a través del principio de que como son tradiciones vivientes, tienen raíces que penetran en lo profundo de la constitución espiritual humana, pero que a medida que se desarrollan en un medio ambiente dado,
como todo ser viviente, necesitan adaptar su desarrollo a las condiciones de ese medio ambiente. Fíjense ustedes aquí en estas fotos que traje, como los árboles, que son uno de los ejemplos más claros de cómo funcionan las tradiciones vivientes humanas, se adaptan sin dejar de ser el que son a los distintos ámbitos en los que tienen que desarrollarse, de manera de no perder contacto con lo profundo de la tierra, no perder enraizamiento y a su vez poder cumplir su misión, que es ascender hacia la luz. Por eso el árbol es tan significativo y es tan simbólico de la naturaleza espiritual del hombre, porque al igual que los árboles, los seres humanos transitamos, a partir de esa primera frase que leímos de la profesora Albrecht en nuestra presentación de hoy, transitamos desde las sombras hacia la luz. Bien. Y todo el planteo central que el yoga de Patanjali, que este compendio de sabiduría, de transformación interior, va a presentar el sabio Patanjali, está escrito en la lengua sánscrita, que es la lengua propia, en la que es el lenguaje técnico y más antiguo en que se transcriben las enseñanzas propias de la tradición hindú. Aquí diferenciamos la tradición hindú de la tradición budista, que lo hace en un dialecto del sánscrito que es el Pali, bastante parecido, pero con leves modificaciones. En estos aforismos escritos en sánscrito, en los 4 primeros, en el primero enuncia este principio que acabamos de mostrar, que es el principio de la tradición de la enseñanza del yoga. Aquí comienza, ahora comienza la exposición de esta enseñanza que se viene transmitiendo. El propio Patanjali deja en claro en su primer sutra que de lo que él va a hablar, él no es el autor, sino que simplemente está siendo el vocero, el recopilador. Y una vez que sienta ese principio, y una vez que sienta el principio que significa la palabra ahora, que significa también que uno tiene que estar preparado para el acto del aprendizaje espiritual. Esa palabra ata, con la que suelen empezar gran parte de los sutras de las darshanas de la India, entre los múltiples significados que tiene, sirve como nexo de todo lo que un buscador espiritual ha venido haciendo hasta que finalmente se encuentra, luego de buscar dónde está el agua que ha de saciar su sed, se encuentra con una fuente de la que puede beber y esa fuente le dice: bien, ahora vamos a exponer entonces esta sabiduría que se viene practicando. Esta sabiduría llamada yoga va a acontecer, va a concretarse a partir del momento en que uno sea capaz de convertirse en el conductor de su propia mente. En la segunda sesión de este seminario que vamos a dar el próximo jueves, vamos a ver que una de las imágenes más clásicas asociadas al texto del que vamos a hablar, el Bhagavad Gita, es la imagen de un carro con un cochero. En este caso el cochero tiene la piel azul y está indicando que es un personaje en particular, y alguien que está siendo trasladado en ese carro, que va a hacer las veces de discípulo y el cochero va a hacer las veces de maestro. Y esta imagen de que el discípulo, el ser humano como discípulo, como aprendiz espiritual, transitamos la vida en un carro, en un instrumento que nos permite movernos por la vida, y que para poder hacerlo necesitamos aprender a dirigirlo. A veces en la literatura espiritual se utiliza la palabra controlar para
significar esta capacidad de dirección que uno tiene, y por eso aparece acuñado el término autocontrol o control de sí mismo. Solo que a veces en el lenguaje cotidiano la palabra control o autocontrol suele tener un significado más superficial, más como estoy reprimiendo la ira que querría manifestar, o no estoy dando curso a la emoción que está apareciendo porque me va a descolocar. No es en ese sentido, sino en el sentido técnico que tiene en la definición del verbo, que es, tiene capacidad de controlar aquel que sabe dirigir. Como cuando vamos conduciendo justamente un automóvil y sabemos que lo podemos controlar solo en la medida en que seamos capaces de conocer cómo dirigirlo. Esto es, cómo ponerlo en movimiento y, más importante aún, detenerlo. Quienes hayan, o quienes recuerden el momento en que aprendieron a manejar, tendrán clara la imagen que el problema no era andar, el problema era cómo frenar y cómo estacionar. Esto es, cómo colocar un móvil en el lugar en el que yo deseo colocarlo. Y eso va a ser lo primero de lo que nos va a hablar Patanjali, que para poder ser dueños de nuestro vivir y por lo tanto llegar a la meta, que también la meta va a ser llamada yoga, haciendo alusión a uno de los sentidos que tiene la palabra yoga, que quiere decir el estado en el que se unen fuerzas que en sí mismas son diversas, como en el famoso yugo que tienen los carros en el campo y que permite que los bueyes, los dos bueyes que tiran del carro, no lleven el carro cada uno para su lado, sino que ambos lo lleven hacia la meta. Desde ese lugar de uncir o unir, que significa la palabra yoga, se habla del estado final de autorrealización, de realización espiritual o de liberación de todos los condicionamientos, como ese estado del yoga al que aspiran todas estas disciplinas espirituales. Y el punto de vista propio de Patanjali va a ser que podemos llegar a esa meta en la medida en que seamos capaces de conducir el carro de nuestra interioridad, genéricamente denominada en el sánscrito con la palabra chitta, que quiere decir entre otras cosas, la mente o la capacidad de ser consciente, y que en general en la literatura suele ser traducida con la palabra española mente. Y también en consonancia con la experiencia de los sabios, agrega Patanjali en el verso siguiente, que aquello que necesitamos encontrar es algo que no nos es desconocido, es algo que ya está presente en nosotros, pero que no hemos advertido su presencia. Llevamos en nosotros una dimensión de ser que la llama Patanjali nuestra propia naturaleza, Swarupa en sánscrito, lo que nos da identidad, lo que nos define realmente como aquello que es propio, no lo que es mío, no lo que ha resultado ser mío como un proceso de adquisición, sino aquello que nos es propio, aquello que los maestros de las Upanishads enunciaban cuando dirigiéndose al discípulo le decían: en ti mora la eternidad. Tú eres esa eternidad que buscas. Ese reino de los cielos que está en vosotros. Esa mente de Buda que dicen los maestros de la tradición budista que todos los seres llevamos dentro. Pero que por un proceso de deficiencia original tenemos como velada
como ignorada, como oculta esa percepción desde el momento en que nacemos. Luego en el segundo capítulo Patanjali se va a dedicar, y esa es una de las riquezas de todo su desarrollo psicológico, se va a dedicar a explicar cuáles son esas fuerzas matrices, esas fuerzas originales que son innatas, inconscientes e involuntarias y que nos impiden tomar conciencia de esa fuente de felicidad, de seidad, de existencia que tenemos. Y a consecuencia de eso nos dice Patanjali en el Sutra 4, por no sabernos, por no conocernos, nos identificamos con los instrumentos que tenemos para vivir, ese carro, llámese el cuerpo físico, llámese el cuerpo energético del que estamos dotados para poder vivir, llámese el cuerpo psíquico que nos permite pensar y tener emociones, llámese el cuerpo intelectivo que nos permite conocer y acceder justamente a la noción de lo que las cosas son y lo que las cosas no son, y por lo tanto nos permite decidir y tomar qué sendas vamos a transitar a lo largo de la vida. Y en lugar de valernos de todos estos cuerpos como instrumentos, nos identificamos con ellos y ponemos en ellos nuestra identidad. Y por lo tanto quedamos esclavizados a su propia naturaleza, a la naturaleza perecedera del cuerpo, a la naturaleza cambiante de la energía vital, según lo que ocurre a nuestro alrededor, a la naturaleza movediza de nuestra psique, a la naturaleza dubitativa de nuestra mente, a las nociones cristalizadas de nuestros conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto Patanjali va a enunciar el camino del yoga como un camino que va de la identificación a la identidad, de quien creemos ser a quien somos, del personaje al actor, podríamos decir, del rol a la persona, distintas maneras en que nos va a ir presentando a lo largo de su enseñanza este diagnóstico por un lado y esta terapéutica por otro. Patanjali en su visión comparte un criterio que lo ejemplifica claramente Buda, otro punto de contacto que hay entre la enseñanza del yoga Darshana y de la enseñanza de Buda, que es cuando Buda necesita sintetizar su enseñanza, procede de la manera en que lo hace ante un enfermo. En primer lugar, observa los síntomas que el médico presenta. En segundo lugar, busca reconocer cuál es la causa que da lugar a la aparición de esos síntomas. Esto es, diagnosticar la enfermedad. En tercer lugar, ver si esa enfermedad se puede curar. Y en cuarto lugar, brindar la terapéutica para que esa enfermedad sea removida, ese padecimiento desaparezca. Esto lo sintetizó, este criterio, lo sintetizó Buda en sus famosas 4 nobles verdades. Y con ese mismo criterio trabaja Patanjali. Esto es, nos observa y nos dice, los síntomas que tenemos es que vivimos a merced de nuestras identificaciones. Nos tocó a nosotros aquí en Buenos Aires en las 2 o 3 semanas que antecedieron a esta, estar literalmente derretidos por los calores cercanos a los 40 grados. Y esa identificación con el estado corporal que contamina nuestro estado emocional, nuestro estado anímico, todo, nos impedía llevar adelante cualquier otra tarea. Las identificaciones en la vida
nos dice Patanjali, son muy poderosas, porque aparte se sostienen en una serie de causas internas que, como les digo, van a conformar todo el núcleo de lo que podríamos llamar la psicología. Y que solo comprendiendo cómo funcionan y nos terminan esclavizando, es cómo podemos comprender cómo desarmarlas para terminar liberándonos de ellas. Como en todas las tradiciones espirituales de la India, el concepto de esclavitud y libertad resulta central. Y siempre el concepto de libertad consiste en liberarnos de los condicionamientos internos que impiden que tomemos conciencia de que llevamos dentro esta naturaleza propia llamada Swarupa, la forma que no podemos perder. Swa quiere decir en el sánscrito aquello que es tan propio de un ser, que ese ser no puede perderlo de ninguna manera. Bien, llegado el momento en que es necesario brindar esa terapéutica, Patanjali va a diseñar un camino de transformación conformado por 16 pasos, a su vez agrupados en 8, y a su vez establecidos en una serie de pasos que permiten construir los fundamentos del yoga, que son los que se llaman el yoga externo, o el que está bajir, el que está abajo, porque sostiene todo el andamiaje. No hay aquí una calificación de valor, sino hay una calificación de principios que sostienen y principios que son sostenidos. Y luego un trabajo interno que solo se puede llevar adelante cuando uno tiene esos sostenes, de la misma manera en que uno puede vivir dentro de una casa cuando los fundamentos del edificio son suficientemente fuertes. La realidad es que estos 8 pasos o angas o peldaños o miembros de este cuerpo vital que es la práctica espiritual, son 8 prácticas simultáneas que tienen distintos niveles de especialización y que van siempre, como todo proceso de aprendizaje en la vida, desde afuera hacia adentro. Y aquí aparecen a veces en la práctica pedagógica que llevamos adelante en los cursos, la advertencia de comprender que el aprendizaje de la disciplina espiritual del yoga funciona con los mismos principios con que funciona todo aprendizaje y todo crecimiento vital. Un niño, un bebé, que luego se desarrolla como un niño o como una niña, y luego como un joven o una joven, va desarrollándose desde las estructuras más elementales a las más especializadas y perfeccionadas. No desarrolla primero la capacidad de hacer cálculo matemático y luego la manipulación de los objetos, la sintonía gruesa de los dedos y luego la sintonía, y antes la sintonía fina. Va desarrollándose acompañando todo un proceso de crecimiento que va de afuera hacia adentro, de abajo hacia arriba, de lo más elemental, de lo más simple a lo más complejo. Y esto advertimos porque a veces algunos practicantes ansiosos quieren empezar por los escalones superiores. Y a menos que uno tenga la capacidad de ascender en garrocha, capacidad que no la tenemos en la vida cotidiana para trasladarnos y en general, por lo tanto, no la tenemos tampoco en el camino espiritual, necesitamos ir subiendo la escalera, haciendo base en los peldaños llamados más bajos, pero son los que, gracias a ellos, podemos ir subiendo la escalera. Y la experiencia muestra en que, por ejemplo, quienes quieren ingresar directamente en atacar el problema central, que es
que sin dudas está dado, como el propio Patanjali lo plantea, en la inquietud de la mente, y no se plantean un trabajo en el resto de su vivir más concreto, que vaya poco a poco podando los múltiples estímulos que vuelven a la mente inquieta, a la larga no va a poder tener trascendencia y no va a poder conseguir los objetivos de su práctica. En esas bases del yoga que están buscando en última instancia ese concepto a Patanjali que se llama la absorción o el aquietamiento de los movimientos mentales, Nirodha, de todos esos pequeños, medianos, grandes o gigantes tsunamis que se producen en la superficie de nuestra mente. Para que se pueda trabajar en ese aquietamiento se necesita llevar adelante un proceso de ordenamiento. Y aquí aparece una de las palabras vitales para toda la tradición de la India, para todas sus prácticas espirituales, que están siempre engarzadas con la totalidad del vivir que nos rodea, que es la palabra ritmo. Es necesario entrar en ritmo con la vida. Y todas las primeras 5 prácticas que están aquí sintetizadas en sus distintos nombres en sánscrito, que son las prácticas de purificación de nuestra interacción con el resto del cosmos, que son nuestras prácticas de purificación de nuestra interacción con nuestro microcosmos, yama y niyama, que son las prácticas de orientación, aquietamiento de nuestra estructura corporal y de su alimentación saludable, asana, el desarrollar la capacidad de orientar las energías de vida, no solo la respiración, prana, yama, y el armado de una red de contención y protección para todo este traslado, llamado pratyahara. Estas 5 primeras prácticas, que en realidad son 14, porque yamas son 5 y niyamas son otras 5, 5 más 5, 10, 11, 12, 13, 14. Estas 14 prácticas que han de ir aprendiéndose paulatinamente y practicándose cotidianamente, con un criterio que lo vamos a ver con más precisión el próximo jueves, que es el que instaura explícitamente el Bhagavad Gita, y el que hace del yoga un arte y no una técnica, y es que el criterio central es: me aboco al proceso del aprendizaje y no a los resultados. No puede haber profundidad de un aprendizaje en la medida en que el aprendiz esté ansioso por los resultados. Desde ya esperamos resultados, le damos la bienvenida a esos resultados cuando aparecen, pero no puede ser el ansia de resultados el motor del aprendizaje. Esto es lo que vamos a ver, que técnicamente se llama el primer yoga que hay que practicar, el yoga de la vida cotidiana, que lo vamos a explicar a partir del Bhagavad Gita, que se llama Karma Yoga. Y que Patanjali lo enuncia también en el primer sutra con que comienza su segundo capítulo. Bueno, no vamos a entrar en demasiados detalles de todas estas prácticas. Para eso necesitamos justamente un poco más de tiempo, pero sí como para que tengamos una muestra. En el Sutra 20 y 21, Patanjali habla de algunos factores que son muy importantes para poder aprender. El del 21, uno de los aspectos centrales, y es el fervor del aprendiz, el fervor del practicante o de la practicante. Cerca están, dice Patanjali, de la meta quienes tienen intenso fervor. Samvega es el concepto en sánscrito. Y esto lo insistimos porque a veces está el estereotipo de que quien practica una disciplina espiritual tiene que estar tranquilo, tomarse las cosas con calma, lo cual es así,
pero tiene que estar alerta para que esa tranquilidad y esa calma no se convierta en una falta de dedicación. Como en todo proceso de aprendizaje, y especialmente en todo aprendizaje artístico, aprendemos cuanto más fervor tenemos. Los griegos llamaron al fervor entusiasmo, que quiere decir tener un teos dentro, de ser capaz de despertar esa fuerza divina que llevamos dentro y que nos lleva, a pesar de que vivimos rodeados de oscuridad, hacia la luz, rodeados de cosas perecederas hacia lo imperecedero, rodeados de circunstancias dolorosas y nos hace anhelar aquello que es capaz de mitigar el dolor. De hecho, vamos a ver que una de las 4 definiciones clásicas del yoga que aparece en Bhagavad Gita dice justamente que yoga es el camino que permite la cesación del dolor. Y las otras 4 cualidades que son mencionadas en el 20, que doy como una muestra en esta presentación que hacemos de las fuentes del yoga, hablan de la importancia para aprender de la fe, la energía, la memoria y el conocimiento intuitivo. Todo aquel que se sienta en un aula, que toma un libro, que recorre un sitio reconocido por ser fuente de aprendizaje, le está brindando un acto de credibilidad, de apertura, de escucha, para luego, con lo escuchado, poder hacer un proceso de reflexión. Y por eso está ubicada aquí Shraddha, la capacidad de escuchar, que es lo que significa la palabra que a veces se traduce como fe del sánscrito. A ella le tiene que suceder virya. Virya es una palabra que los practicantes de Hatha Yoga conocen por la famosa asana del héroe, Viryavadarasana. Esto es, para sobreponernos a las dificultades de la vida, la única manera es activar esa conciencia de ser el guerrero que busca imponerse a lo que le presentan. En tercer lugar, memoria, recordar los principios esenciales de la vida. La vida es muy centrífuga en sus movimientos y nos hace caer rápidamente en el olvido. Por eso no puede haber trabajo de yoga, como dirá Patanjali, sin swadhyaya, sin frecuentar las enseñanzas sagradas y sin llevar esas enseñanzas sagradas hacia la propia evidencia, hacia el propio autoestudio. Y por último, confiar en el conocimiento intuitivo. Tenemos capacidades que nos muestran saberes que provienen de fuentes diferentes de otra facultad del saber, que es el pensamiento analítico. Sirvan estos 2 sutras que hemos recorrido como una fuente de cómo, y aquí lo complementa Patanjali con algo que estableció como el principio general de la práctica en el Sutra 12, que es sostener la práctica a pesar de las dificultades a lo largo del tiempo, sin detenerla y con dedicación. A veces los resultados son muchos, a veces los resultados son medianos, a veces son pocos, pero se trata de un trabajo de campesino, en el que hay cosas que dependen de nosotros, que no. Y la decisión central es reconocer cuáles dependen de nosotros y poner en ellas toda nuestra energía, y aprender también a aceptar los climas de la vida, acompañándolos, no para dejarnos estar, no para dejar de hacer lo que tenemos que hacer, pero tampoco para poder creer que nosotros con nuestra propia fuerza podemos vencer los tsunamis. Hay momentos que son los de hacer y hay momentos que son los de esperar, como en la vida, que hay momentos para hablar y hay momentos para callar. Y toda la sabiduría que presenta esta primer fuente del yoga en la que nos hemos detenido, que buscan a través de sus pasos iniciales brindarnos esa estabilidad, esa quietud,
y ese ritmo que necesitamos para aprender nos permitirán llevar adelante nuestro objetivo de vida y nos permitirán convertirnos en dueños de uno de los principales pranas al que nos invita a dirigir y controlar el yoga, que es el tiempo. Una de las principales energías con las que podemos construirnos y ante el cual, si nosotros no aprendemos a llevarlo hacia adelante, el tiempo se convertirá, como nos muestra esta caricatura, en nuestro gran verdugo. Hemos visto en este pequeño recorrido cómo algunos de estos 193 aforismos de la enseñanza de Patanjali nos guían hacia una de las dos fuentes en las que se sostiene la práctica de los caminos espirituales de India, que se llaman yoga. El próximo jueves haremos la presentación de estos mismos, no de estos mismos principios, de estas fuentes, pero desde el texto que se llama el Yoga Shastra, el Bhagavad Gita, uno de los grandes textos de la sabiduría espiritual de la India, como para poder completar esta noción de cómo estos dos grandes compendios, uno muy escueto, como es el de Patanjali, apenas 193 aforismos, el otro un desarrollo de casi 700 versos en 18 capítulos, nos van encaminando hacia esa sabiduría del yoga, que es la sabiduría de sabernos esa eternidad que llevamos dentro y que misteriosamente ha quedado opacada, escondida, enterrada debajo de todas las inquietudes de nuestra mente. Así que por nuestra parte llegamos hasta aquí. Vamos a chequear por las dudas si alguno de los asistentes que están escuchando nuestra presentación a través de Facebook tiene alguna pregunta para hacer. Si es así, escríbanlo en el chat. Les voy a poner entonces. Pueden escribir quienes quieran si tienen preguntas. Y si no hubiera preguntas, vamos a ir despidiendo a quienes me acompañaron hoy aquí y me ayudaron para que saliera bien la transmisión, a quienes también nos acompañaron a través de los canales de Facebook Live de Fundación Hastinapura. Así que una alegría poder compartir con todos ustedes. La grabación queda, como ocurre siempre con las grabaciones de Facebook Live, por eso los hicimos así, queda ya colgada en el sitio de Facebook, tanto de Fundación Hastinapura como de Hastinapura Parque Centenario, para que todos aquellos que no pudieron escucharlo online puedan luego escucharlo. Así que ya que no tenemos más preguntas, les agradezco su presencia. Nos veremos el próximo jueves y vamos a cerrar cantando 3 Om como signos, como solemos hacer al cierre de nuestras clases habitualmente, de la alegría que tenemos de poder compartir esta experiencia, de la gratitud por haber podido encontrar en la vida un canal donde alimentarnos de la sabiduría espiritual, y ofrendamos los frutos del encuentro de hoy al bienestar de todos los seres vivientes. Que así sea.
Muchas gracias.